una obra de arte, a una muestra de uno de nuestros maestros radicados en Santander, pero que además han hecho parte importante del quehacer artístico, cultural de la ciudad, del país y también a nivel internacional. Julio César Rodríguez Jaimes, muy buenas noches, ha estado también dirigiendo gran parte de las exposiciones colectivas que han estado en los últimos 2-3 años aquí en Casa del Libro Total, por lo cual además Julio César te agradecemos muchísimo porque hemos tenido unos artistas de talla internacional y con una calidad maravillosa. Pero bueno, antes de dar inicio pues a esta conversación que vamos a tener con Julio César, y pues en ocasión de 35 años gráfica de Julio César Rodríguez Jaimes, me voy a permitir presentarlo, leer una pequeña reseña y luego empezamos la conversación, si te parece. Bueno, Julio César es un piedecuestano nacido en 1971, dibujante, grabador, pintor, maestro en Bellas Artes en la Universidad Industrial de Santander. Se ha especializado en pedagogía del diseño de la Universidad de Colombia y también es magíster en administración en la Universidad de Investigación y Desarrollo. Por supuesto, gran parte de su vida en el desarrollo de la docencia y la cultura ha sido ser precisamente docente. Su obra, como todos los que lo conocen, todos los alumnos y exalumnos que esta noche nos visitan, su obra, les decía, pues tiene un carácter sociopolítico bastante importante, de eso vamos a conversar, y ha logrado estar en 24 países, sumando ya más de 130 exposiciones, entre exposiciones individuales y colectivas. Además, sustenta su producción a partir de la cotidianidad, con gran preocupación por no dejar caer en el olvido los aconteceres del medio donde se desenvuelve. Es fundador y director del Taller de Gráfica en La Huella, proyecto colombiano que busca el rescate de las técnicas gráficas tradicionales, contribuyendo con la formación de públicos. Allí se enseña, ya lo hablaremos contigo más a profundidad porque es importante saber de esa posibilidad enorme que se abre estando ese taller ahí en Piedecuesta. Allí entonces pueden encontrar dibujo, aguafuerte, aguatinta, manera negra, silografía, linografía y serigrafía, trayendo a Colombia diferentes proyectos y exposiciones internacionales. En gran parte agradecemos también que justamente nos haya logrado dar ese espacio para distribuir esos artistas internacionales. Desde el taller de Gráfica La Huella pues ha generado la exposición internacional Grabado Tradicional Amigos de la Huella, que ya lleva 8 versiones y que es el resultado del querer resaltar la importancia del grabado en la actualidad. También ha sido creador del Día Internacional del Grabador, eso también es otro tema que vamos a conversar, que se celebra ya en muchos países los días 15 de julio en honor a su santo patrón, que él llama San Rembrandt. En su trayectoria de 35 años de vida expositiva, pues ha sido merecedor de distintos premios, entre ellos la Medalla al Mérito Gráfico 2020-2021, entregado por el Centro Internacional de Gráfica en Zacatecas, México. También ha tenido el reconocimiento al mérito por el Instituto de Formación Artística Raúl G. Prada de Artes Plásticas de la ciudad de Cochabamba y del Instituto de Formación Artística de Bellas Artes en Bolivia. Y algo pues muy importante recalcar de esta trayectoria es su revista, la revista La Huella, que aparece por primera vez en el 2020 y en la actualidad, si no estoy mal, me corriges, Julio César, ya van por 18 ediciones, una revista que van a poder encontrar también gratuita y disponible en el blog y de La Huella y en el de Julio César.
Bueno, esto ha sido nada más una pequeña parte de una persona muy importante, muy interesante, muy curioso también, que no se queda quieto, dirían en Cuba el inquieto Anacobero. Y también no solamente en todas las profesiones que has también de una u otra forma ejercido, sino también por la variedad, no solamente técnica, sino temática de tu obra. Muy buenas noches, Julio César. Buenas noches para todos. Gracias por venir. Sencillamente para mí significa mucho que cada uno de ustedes, amigos de La Huella, familiares, mi esposa, mi nieto, y sobre todo aquí a la Casa Libro Total, que para mí es el sitio que alcahuetea como aliado estratégico de este proceso de expansión de la gráfica por Colombia. Muchas gracias, bienvenidos y nada, aquí estoy. Muchas gracias. Bueno, quiero antes de pasar a la acción, de empezar a conversar, decir que estamos aquí ante esta obra de Andrés Alfonso, que es un exalumno precisamente de Julio César, y queríamos pues que te sintieras también como en casa y que recuperes tu historia. Súper chévere. La historia de Alfonso, cuando fue alumno mío en la UIS en Artes Plásticas, era de esas personas que todos voltean a mirar como raro, como que ¿por qué? Como que este man ¿qué? Y no, terminamos siendo muy buenos amigos. Incluso estuvo haciendo grabado allá en La Huella, ya siendo maestro, se fue al extranjero, estuvo en Estambul y luego hoy en día está en Barcelona. Yo sé que él nos está viendo ahorita en esta transmisión. Un saludo para ti, Andrés. Tenemos una cita pendiente en Barcelona y vea, qué sorpresa tan maravillosa que esté su obra aquí presente en la inauguración de mi exposición. Eso es lo que ha causado tu docencia. Bueno, empecemos a conversar un poco y siempre para todos los estudiantes, para toda la gente joven que quiere comenzar, es muy importante saber esos primeros pasos de formación. Quizás vayamos directamente a esa formación en la UIS y podemos mencionar, si quieres, algunos aspectos de tu trayectoria ahí para conseguir tu título de maestro en Bellas Artes, pero me interesa particularmente hablar de la influencia que tuviste allí al momento de hacer una tesis increíble que llamó Imagen, Memoria, Ritmo Natural, Violencia. Entonces, háblanos y adentramos. La academia siempre ha estado ligada a mí. Soy hijo de una docente. Y entonces, pues el hijo de doña Ángeles tenía que servir para algo. Entonces voy a estudiar una escuela normal, de una escuela anexa paso a una escuela normal. Me empiezo a destacar en pintura, haciendo las carteleras, luego haciendo los trabajos para las demás profesoras, las compañeras de mi madre. Y nada, muy adelantado, estudiaba en el colegio y hacía las tareas en el colegio para poder tener tiempo en las tardes de pintar. Entonces llegaba del colegio, almorzaba, reposaba algo y el resto era pintar hasta 10, 11 de la noche. Mis padres no me podían decir nada porque yo era el estudiante destacado del curso. O sea, no tenía una forma de decir, no, usted por estar pintando debe descuidar su trabajo. No, al contrario. No había excusa que no te dejaran. No hubo excusa. De hecho, mi madre es la primera que me regala mis primeros pinceles. Luego hago 2 carreras totalmente diferentes a lo que son las artes, porque en la época en donde ya uno tiene que salir del colegio a sus 16 años, cuando me graduó, me dicen, usted tiene que estudiar algo que le dé para mantener a su familia. Mi papá veterinario, mi mamá maestra, el niño tenía que ser o abogado, o médico, o arquitecto, o algo que diera plata. Hice 2 carreras totalmente diferentes relacionadas con el mundo de las ciencias pecuarias. Soy de extracto campesino, mi familia netamente campesina, entonces yo hice esas 2 carreras relacionadas con el amor por los animales. Pero qué chévere, porque mis profesores me cambiaban mis parciales por dibujos. Entonces yo había salido, era para hacer eso, para hacer dibujos. Ya terminó la zootecnia y empieza a llegar a la UIS un programa que se llamaba Programa en Bellas Artes y tenía 3 énfasis. El primero era gestión cultural, el segundo pintura y el tercero era diseño gráfico. Que eso era como mandado para que me trazara el resto de vida. Empiezo
Bellas Artes y me llamaba la atención el diseño gráfico. Yo hacía murales en la calle, me regalaba para hacer los letreros porque eso de la publicidad, como se llamaba antes, daba plata y tenía que ver con los avisos, con todo lo que me gustaba. A los 2 semestres cierran el programa y lo unifican y queda Bellas Artes pura. Pero como era hacer matachos, como yo lo llamo, para mí fue bastante emocionante poder empezar a hacer una tercera carrera que la logro conquistar y alcanzar a la segunda promoción. Entro en la 7ª promoción, pero era tanta la ganas de querer aprender y tanto el deseo de que eso me gustaba que adelanto materias y alcanzo la segunda promoción y me titulo en el 2004 como maestro en Bellas Artes. Uno a la universidad va a llenarse de teoría, a llenarse de textos, a llenarse de referentes, porque se supone que uno ya tiene un talento. La universidad piensa que uno ya nació con el lápiz dibujando, con la agulla grabando, con el pincel pintando. De repente algunos buenos maestros que tuve, Emel Meneses, bueno, que me acuerde así porque fue hace ya muchos años, incidieron de pronto en que uno tiene que hacer lo que a uno le guste. Y eso es lo que hice yo. Entro como pintor, conozco la gráfica, no me enseñan gráfica en la universidad, de hecho, no aprendo grabado en la universidad. Solo cuando salgo de la universidad, haciendo mi tesis de grado, conozco a 2 personas que marcan el rumbo de lo que iba a hacer yo. Es lo que te quiero preguntar, sí, ahí, justamente. Estando en mi tesis de grado ya haciendo serigrafías y haciendo dibujo, porque yo empiezo en la gráfica por la serigrafía, por eso amo la serigrafía y tengo hoy mucha serigrafía. Conozco al maestro José Antonio Suárez Londoño, uno de los mejores grabadores del mundo, aquí y es colombiano. Para mí es como esa persona que dijo, usted váyase por este lado que por ahí le va a ir más o menos. Pero en mi tesis de grado hay un momento culmen y te lo estaba comentando ahorita. Hago una serie de dibujos que retratan la violencia porque vengo de, en el 2002, tener una gran pérdida familiar en manos de la violencia. La guerrilla hace una cosa muy maluca con mi hermana y ahí cambia mi vida. Del pintor de paisajes, bodegones y eso que venía de la universidad, que por sí todo lo vendía, todo se vendía lo que yo hacía, paso a volverme a hacer esa crítica sociopolítica porque dijo, yo debo hacer algo en contra de la violencia porque la violencia llegó a mi casa, tocó, entró, hizo lo que quiso y no se puede quedar así. Entonces hago una primera serie de dibujos que tiene que ver con la serie número 1 que se llama Guerra a la Guerra. Sí, y si quieres, antes de entrar por ahí, también hubo un punto importante, no solamente esta historia familiar que me estás diciendo, sino también en el momento de tu tesis, en el momento en que vas a salir ya de la carrera, que es esa influencia que también dices en algún momento que es un antes y después con la maestra Beatriz González. Ahí estoy exponiendo mi serie de dibujos en mi tesis de grado acá en el Centro Cultural del Oriente y coloco una serie de sufragios, 12 sufragios, que retrataban esa violencia pero sin una gota de sangre. A la par, en esa época, estamos hablando de agosto del 2004, había una exposición en el Banco de la República donde estaba el maestro Fernando Botero exponiendo su serie de violencia. La maestra Beatriz González había venido a Bucaramanga a propósito que en su ciudad estaba la obra de Botero y mira la exposición de Botero y luego va a ver a los egresados de la UIS, a los que se estaban titulando. Entra a ver la sala y ve la obra de violencia que yo retraté en los sufragios y se acerca y, bueno, pregunta, ¿quién hizo estos dibujos? Me presentan, yo conozco a la maestra Beatriz González, porque de hecho ella había sido referente en mi tesis de grado con los suicidas del Cisga, que fue una cosa que conmovió mucho a la sociedad de Bogotá. Entonces ella me dice, Julio César, me eriza la piel de decirle que vengo de ver a Botero, que estila sangre. A esos cuadros solamente le faltaba que escurriera sangre y encuentro aquí que usted está retratando la violencia. Son 2 temas, pero en lo suyo sí hay violencia, el otro hay amarillismo. Ahí dije yo, ahí fue. Y ahí empieza realmente esa búsqueda de querer mostrarle a la gente lo que nos pasa y que dejamos pasar desapercibido. Y entonces se da el encuentro con el maestro Londoño y entonces además mudas ya un pensamiento político importante, como estás diciendo,
con la influencia de Beatriz González, pero ya definitivamente tu obra empieza a cambiar con el maestro Londoño. Ya empieza a coger como ese sentido de querer buscar madurez, ¿sí? de querer, porque uno la preocupación de estudiantes, ¿yo qué voy a hacer con mi carrera? ¿Cuál va a ser el punto que me distinga? Botero hizo gordas, José Antonio hizo libretas, ¿sí? Maestro Obregón hizo esto, aquello. ¿Usted con qué va a destacarse? Cuando yo empiezo a retratar eso, pues digo, por aquí puede ser y voy a empezar a explorar. Y justamente me dice uno de mis maestros allá en la universidad, bien, Julio César, cuando yo defiendo mi tesis de grado, me dice, Julio César, no se disguste, lo que le decimos acá, en un año ya se le ha olvidado, voltea a mirar hacia atrás y mire quién es quién, si nosotros lo que lo estamos juzgando acá o usted que va adelante. Digo, párese aquí en la 36 con 15, haga 1 metro cuadrado, meta 10 personas. Hay 9 pintores y uno les vende materiales, grabadores no hay. Bueno, y ahí fue. Ahí empezaste y realmente el mundo del grabado, de la estampa se volvió tu mundo y cada vez más, ¿no? Es mi mundo. Es tu mundo hasta el día de hoy y esos 35 años van y ahí sale una frase que marcando. yo le digo a mis estudiantes, de pronto la recuerdan cuando entran por primera vez al taller de la universidad, les digo, bienvenidos a mi mundo. Así lo recibo. Genial, sí. Genial. En otros momentos, en otros contextos también la invitación es pónganse unas nuevas gafas, pónganse unos nuevos lentes para mirar lo mismo que ustedes han estado mirando. Entonces me parece genial. Yo les digo a ellos, hacer siempre lo mismo, pero hacerlo siempre distinto. Y eso vive uno lo más de bueno. Bueno, ya fuiste mencionando un poco pues esa formación, ese momento de formación, esos dos personajes que de alguna manera te cambian el rumbo, que no es necesariamente todo lo que aprendiste en Bellas Artes, sino 2 personas, ¿no?, que te dieron esa posibilidad. 2 personas y particularmente no fueron de la carrera. Exacto. Estaban por fuera, fueron externos porque yo no me quedé solamente con lo que los docentes me entregaban en clase. Yo salgo a buscar y a profundizar. De hecho, con José Antonio lo hago, los primeros talleres profesionales y de verdad fueron en Medellín, en el taller La Estampa, que es un taller súper reconocido de 40 años de antigüedad. Yo tengo 20, ellos tienen 40, me llevan media vida. Después salgo al exterior y ese es otro cuento, porque aquí en todos lados me cerraron las puertas. Ese es otro cuento. ¿Y cómo llegas entonces a la UNAM? Tú te vas a la UNAM y empiezas a hacer… Yo me preparo con José Antonio, con el maestro José Antonio allá en Medellín y en La Estampa, porque me había salido la beca para irme a estudiar maestría en la UNAM. Mis hijas están muy pequeñitas, mis 2 hijas muy chiquitas, y yo me voy. Pero lamentablemente por cuestiones económicas, no por lo que me costaba allá, porque allá yo iba becado, era por acá, por la economía de mi casa, tuve que regresar, dejando esa etapa sin terminar. Hay un maestro Enrique Pérez Martínez allá en México, que estaba siendo mi tutor de grabado allá. Y me dice, Julio César, ¿cuál es su proyecto de maestría? ¿Con qué pasaste esta maestría acá? ¿Cómo es el título? Rescate de las técnicas gráficas tradicionales para Colombia. Digo, ¿y dónde queda Colombia? Yo le dije, 4.000 kilómetros al sur. Digo, pues váyase para allá y haga allá. Y fortalece la huella. Y así lo has hecho. Eso es. Y eso ha sido precisamente esta trayectoria. Bueno, vamos a ir introduciendo un poco también este tema que ya de alguna manera sosegadamente lo has estado anunciando, ¿no? Y realmente en tu obra y todo ese tránsito buscando qué era lo que querías hacer, cómo lo querías configurar y haciendo ese universo, realmente allí podemos ver, y cuando ustedes hagan este paseo por la exposición que hoy les mostramos, puedan ver cómo la cotidianidad, lo sociopolítico y lo político plenamente han cruzado todas las series de las que ya vamos a hablar en tu carrera. Sí, es que básicamente los mejores motivos están cuando uno se despierta y da gracias porque está vivo. Uno se despierta y ya está el motivo, el desayuno que le sirvieron, que le gustó, que no le gustó, ahí hay un motivo, ¿sí? Pero yo salgo a la calle y encuentro todo lo que se me viene, abro el celular y encuentro muchas cosas, veo la televisión,
voy en el carro o en la moto y veo muchas cosas, ahí está la fuente de inspiración. Y esa es nuestra cotidianidad, realmente nos acostumbramos y, ay, como a mí no me ha pasado, pues no me toca. Y eso es lo que yo trato de retratar en mis obras, en mi trabajo gráfico y en el hilo conductor que él lleva todas las series que lleva hasta el momento. Un hilo conductor entonces que atraviesa, o las voy a nombrar para que de pronto nos detengamos en una o en dos de esas series, y son pues primero Guerra a la Guerra, que tiene que ver con esa historia familiar también. Luego vas y te asomas un poco a lo cotidiano y se llama así la serie Objeto Cotidiano. Cosas de casa, que sigues explorando la cotidianidad, pero también como me decías anteriormente, con esa necesidad de encontrar esos objetos de consumo que todos necesitamos también. Y viene ahí una que ha trazado y que yo creo que te identifica en los últimos años, una de estas series, que si quieres hablamos de ella, Alter Ego. Para terminar, en tu serie más reciente, que también podríamos hacer el énfasis allí, una historia que contar. ¿Cómo llegas a Alter Ego? Alter ego es esa cuestión que tenemos escondida todos. Aquí no se me escapa ni mi nieto que está con 16 meses. Todos tenemos algo adentro que a veces no dejamos salir. Lo escondemos que por pena, por el qué dirán, y lo encuentro muy en un personaje, no de la religiosidad, sino de la tradición cultural de mi pueblo, de Piedecuesta, que es el nazareno. Por eso aparecen muchos nazarenos y a esa serie la llamo Alter Ego, es por ese otro yo, el que no dejo salir, pero lo quisiera dejar salir. Es que debajo de una capota de un nazareno existe una persona que no conocemos y él se disfraza, se coloca ese traje, es para expiar de pronto su culpa y por eso aparece en todas las imágenes como tal. Bueno, y que puede ser tu alter ego, pero también estás diciéndole a los demás y a los otros que todos tenemos ese alter ego, claro, ¿no? Claro, todos lo tenemos, no se me escapa a nadie. Que todos tenemos esa necesidad de esconder. Pero fíjate que antes hablábamos, ¿no? Que era ese esconder esa otra persona que eres tú. Pero paradójicamente tu arte, y precisamente porque no es un arte de decoración, sino es un arte que tiene pues un asunto político y social muy clave, estás realmente saliendo al ruedo y de una manera pues muy presente, ¿no? Entonces, ¿cómo sitúas entonces ese alter ego que tú crees que es una identidad escondida cuando en realidad el arte que estás proponiendo es una apuesta abierta? Es una apuesta abierta, sí señora, muy bien hecho, pero cuando me preguntan, Julio César, ¿y usted puede vivir de esto? ¿Usted vende esto? Yo le digo, es que yo no lo hago para venderlo, lo hago porque a mí me gusta. Si quisiera estar vendiendo, volvería a hacer lo que me ha gustado toda la vida, hacer paisajes, hacer bodegones, porque eso sí se vende y se vende bien. Pero ahorita lo que yo quiero es que las personas lean, se enamoren de esa lectura y se identifiquen, que busquen ese significado, porque lo hago con un significado especial para mí, pero después de que lo coloco en escena, en una vitrina, en un bastidor, en un cuadro, en un recuadro, ya toma propiedad de los demás, de lo que la persona quiera interpretarlo. Es una lectura individual y pueden contar muchas historias. De hecho, lo cuento como muy de anécdota, dirigido desde las libretas que hago, porque esas libretas me dan a mí el paso para hacer las obras y consolidarlas. Entonces, ahí pongo esa puesta en valor para que las personas identifiquen de pronto su propia historia. Cada uno tenemos algo que identificarnos, por eso es lo apasionante. Entonces, cuando me preguntan nuevamente, ¿y esto sí sí le da para usted vivir? Yo le digo, correcto, sí me da para vivir porque por eso lo estoy haciendo y lo sigo haciendo todos los días. Y guarde, y bueno, ya llevo 35 años guardando. De hecho, eso me da para tener 4 o 5 exposiciones colectivas sin repetir. Es que es incansable tu práctica. Es incansable porque, bueno, en primer lugar, repito, tienes ese sentido de apropiarte de tu realidad de una forma muy imperiosa, que se ve también en esa suerte de diarios, bitácoras, libros de autor que tienes en tus libretas y que por favor invito a que vean expuestas ahí en Sala 6, son una maravilla, una delicia. Mira, y
Julio César, dentro de todas las, digamos, lo que es la gráfica, la estampa, el grabado en general, tú has trabajado prácticamente todas las técnicas, ¿no? Tienes la linografía, la serigrafía, el aguafuerte, el aguatinta, la silografía, en fin. ¿Cuál es de esa técnica que de pronto más te identificas, con las que más has logrado de alguna manera hacer sentir al otro eso que has querido hacer? Pues yo soy aguafortista por naturaleza. Empecé por donde empecé, que fue el aguafuerte, gracias a una exposición que fui a ver de Rembrandt, por eso ahí viene el cuento de mi santo patrón, en el año 2012 en Bogotá, cuando traen a Rembrandt grabador a Colombia, y veo una de sus estampas de 5 centímetros, que es una expresión facial de Rembrandt, que de hecho es la imagen del Día Internacional del Grabador. La veo en Bogotá en vivo y en directo, y yo me digo, venga, si este señor hace 500 años con nada de tecnología hizo esto, ¿por qué no podemos hacerlo hoy en día? Y empiezo a indagar. Entonces José Antonio, el maestro José Antonio, me enseña en una exposición de Antonio Tapies en el Museo de Medellín, y venga, Julio César, venga, le voy a dar su primer clase magistral, toma una lámina de cobre y vamos, usted me va a mirar, no me va a interrumpir, yo le voy a contar su clase. No, maestro. Yo me voy siguiéndolo, yo le voy a hacer la guía de la exposición de Tapies, pero páreme bolas y no me interrumpa a lo que voy a hacer aquí en esta lámina. Y ahí recibo mi primer aguafuerte, mi primer clase magistral de aguafuerte. Yo me vuelvo aguafortista por él. Y soy aguafortista, pero manejo las otras técnicas también, porque eso me invitó a seguir profundizando. Entonces está la aguatinta, mesotinta, maneras negras, a la cera blanda, al azúcar, al limón. Todo lo que se inventaron en gráfica lo hemos probado. Me ha gustado mucho. De hecho, ahorita la última que me faltaba por hacerla la hicimos en Aguascalientes en el 2023, que fue la litografía. Entonces voy al Taller Nacional de Estampa allá y de manos de uno de los más grandes me dice, vamos a hacer su primera litografía, y la hacemos, y estoy súper enamoradísimo de la litografía, solo que aquí no tenemos piedras litográficas. Entonces tengo que hacer una importación, pero hago eso, o vendo la casa o vendo el carro, pero no creo que me dejen en la casa. De todos modos, no te ha faltado las ganas, la inventiva y la creación, porque cada una de esas técnicas refleja una estética, una aproximación. Obviamente el resultado de una silografía va a ser muy, muy diferente al aguatinta tienen su y al carácter aguafuerte. particular. Por eso cuando a mí me hacen una invitación a una exposición, miro de qué se trata la exposición y le tengo la técnica para esa exposición. La que te mostraba ahorita de la UNAM que me llega ayer, justamente estoy diciéndome si la hago en aguatinta o la hago en serigrafía, porque estoy estudiando al personaje y la temática para hacerla. Mira, y de esta exposición concretamente de 35 años de gráfica de Julio César Rodríguez, ¿cuál es esa obra que de pronto te ha costado más, pero a la que te aferras más y que de pronto quisieras hacerle una invitación especial a tu público a visitar hoy contigo? ¿Qué pregunta tan difícil? Porque es que eso es como mis hijos que me pusieron a escoger cuál de los tres es el mejor. Sería bastante complicado. Lo hice a propósito. Muy complicado. Hay una especial que fue la primera que hice. Tal vez es un gran recuerdo que tengo porque fue hecha en una época, estaba estudiando zootecnia, de hecho estaba empezando a estudiar zootecnia, no tenía ni idea que iba a estudiar Bellas Artes porque eso no daba plata, que eso era de malos vicios y etcétera. Y hubo un maestro aquí local, piedecuestano, tal vez de los poquitos que hacen todavía grabado, aunque está escondido. Maestro Gustavo Puyana, si está por acá me gustaría saludarlo, estaba cordialmente invitado, pero pues su estado de salud no lo hace, de pronto no alcanzó a llegar, pero maestro Gustavo Puyana nos da un taller a un grupo de muchachos allá en Piedecuesta y hago un primer linograbado, lo tengo acá, de hecho es la única que me queda, la estampa y la matriz, y traje ese primer grabado y para mí fue muy diciente ahora que estoy haciendo la recopilación de los 35 porque lo encuentro y digo, miércoles, lo que hice hace 35 años, mire dónde va. Y hago ese primer grabado y para mí es bastante significativo. De hecho, pues soy amante del vallenato y la obra fue un vallenato. ¿Sientes que esa obra es tu legado y que de alguna manera cierra el círculo que hoy querías mostrar con esta exposición? No, yo creo que esa fue la que abrió el círculo y todavía está
Falta para cerrarlo. No, estamos hablando de esta exposición, son 35 y vienen unos cuantos más. Esperemos que sí, no, pues en la casa dejamos muchísima obra guardada, hay mucha obra, esto es una recopilación, apenas 80 obras acá, pues realmente es muy poco para lo que tenemos, pero sí traté de traer esas que han marcado momentos especiales para mí cuando las estoy ejecutando. Sí, me hablabas hace rato, por ejemplo, de la última serie, la impronta que han tenido también en esa historia muy personal y muy cercana, ¿no? Que es el tema de la migración. Sí, de hecho se hizo muy a propósito por una invitación del Instituto de Migración en México para celebrar, no para celebrar, para conmemorar la crisis migratoria de los países. Entonces fui invitado con 3 obras que justamente está acá en Sala 8, en donde pues a todos nos tocó la migración. Primero con los amigos venezolanos que los vimos pasar y los estamos viendo pasar y que ya los encontramos en todas partes y uno no puede uno juzgarlo desde nuestra posición cómoda. Hay que preguntarle a ellos por qué están acá, ¿sí? ¿Por qué se vinieron? Después están los cubanos, 60 años bajo un dominio de un supuesto cambio que expandieron por Latinoamérica y todavía están en esas. Por eso está la bandera de Cuba. Y más recientemente, y aquí está mi hija menor, Ángela Patricia, que se fue para España, migrante. Y ella no sabía esa historia, se está enterando en este momento. Y ahí está retratada esa. Ya tuvo que irse por falta de oportunidades, en un país de muchas oportunidades. En un país pleno de oportunidades. Imagínate en otros países que no hay oportunidades, pues bueno, la cosa tiene más raigambre. Mira, bueno, yo creo que hablando de legados, ¿no? De esto que estamos diciendo, yo creo que dentro de lo que tú has estado haciendo estos 35 años, pero sobre todo en lo reciente, hay un legado clarísimo que estás todavía construyendo, que es tu taller gráfico La Huella. Háblanos de eso, desde cuándo está y cómo se imparte, qué metodologías estás utilizando, hacia dónde va el taller La Huella. Taller La Huella es la reacción al quererme convertir en grabador y no pasar desapercibido. Conseguí la prensa, la primer prensa que tuvimos, y que era una prensa pequeña con la que he producido mejor dicho, he producido la obra que está acá en grabado en Aguafuerte, ha sido de esa prensa pequeña. La conseguimos con mucho esfuerzo, de hecho nos la fabricaron aquí en Bucaramanga, como pudimos conseguimos unos planos, la hicieron y nace el taller de La Huella como respuesta a la no presencia de artistas grabadores en acción. De eso ya llevamos 20 años. De hecho, este año, en septiembre, celebramos los 20 años con la exposición internacional 9ª versión de Amigos de la Huella. Y allí me encargué de empezar a sustraer estudiantes de la UIS, de la UDI, para allá, para el taller, para que fueran a formarse en grabado de manera gratuita, para que aprendieran aguafuerte, aguatinta, silografía, bueno, todas las técnicas que yo traía y llevarlos de la mano y empezarlos a mostrar también a nivel internacional. Todos los artistas que van a La Huella, si siguen ahí, empiezan a fortalecer sus hojas de vida porque empiezan a exponer conmigo afuera. Me gusta que expongan afuera porque es que afuera es donde lo ven a uno mejor. El taller La Huella es prácticamente un seminario, por decirlo así, un seminario de voluntades, una universidad donde estás formando verdaderamente en las prácticas, sí, pero no solamente en las prácticas, sino también en unos valores. Sí, y al mismo tiempo estás posicionando a estas personas que se inician y los estás invitando a que sigan en una práctica que el grabado, la estampa tiene todavía unas posibilidades infinitas y que pueden salir también no solamente a mostrar su camino aquí en su país, sino también a nivel internacional, que siempre el diálogo tiene que ser constante entre el afuera y el adentro. De hecho, es más importante que ellos se vean y se muestren afuera para que les crean aquí en Colombia, porque es por experiencia propia. A mí me cerraron las puertas después de que me gradué en el 2004, me cerraron el museo, me cerraron el Colombo Americano, me cerraron el Banco de la República, me cerraron la Macaregua de la UIS. Entonces dije, no, pues igual si yo me quedo acá, termino haciendo otra cosa, sigo siendo zootecnista,
probablemente estaría lleno de plata, pero no había vivido lo que he vivido con el grabado. Empiezo yo a mandar, y ahí está para mis estudiantes, y el ejemplo es que empiezo, no caigo, me veo una película que se llama La Estrategia del Caracol colombiana, Sí, que es claro. muy buena, y ella me dice cómo hacerlo. Sí. Entonces empiezo con mi casa a viajar por el mundo, empiezo a mandar mis estampas, Aquí me cerraron todo, en otra parte me abrirán más. De repente, una vez por allá en Uruguay, que es mi primer sitio donde llego como artista internacional, una fundación a la cual estimo mucho, que se llama la Fundación Lolita Rubial, me dice: maestro, su obra es aceptada. Me envían un email, cuando eso estaban apenas empezando los emails, y que me digan: maestro, usted, su obra tal, fue aceptada. Para mí eso fue wow. Acontecimiento. Después empiezo que en Rumania, que en Macedonia, que en Portugal. Cuando se me da porque me gano un primer lugar en Portugal, y por las cosas del destino se enteraron acá, en Bucaramanga, me dice la maestra Lucila en el museo, que en paz descanse, Lucilita, me dice: maestro, las puertas del Museo de Arte Moderno están abiertas para que usted exponga su trabajo y haga su primera individual. Y dije: sí, señora, se la acepto, y hago mi primera individual. Pero tuve que irme a que me conocieran por fuera, y esa es la génesis de la huella. Vayan, busquen, fórmense conmigo y empiecen a mandar. De hecho, tengo alumnos destacados que ya andan solos, que ya montaron sus talleres. Es el tránsito, es la migración lo que abre esas oportunidades también en el arte. Muy, muy interesante tu Correcto. perspectiva, ¿no? Ese legado que estás construyendo y que vas a seguir construyendo. Un legado más que ya también estás internacionalizando, y es pues esa creación del Día Internacional del Grabador. ¿Cómo lo propones el 15 de julio, claro, por Rembrandt, pero cómo lo propones y cómo logras que algunos países te sigan en esa idea? Es que es bien curioso. Cuando estábamos con el maestro José Antonio, él es muy jocoso, cuando le da por hablar bastante es muy jocoso, y decía: encomendémonos, así, haciendo la reverencia, como rezándole a Rembrandt, decía: encomendémonos a San Rembrandt porque es nuestro santo patrón. Y nosotros nos reíamos. De repente empecé a decir lo mismo con mis estudiantes ahí en la huella, y hacíamos un asado o hacíamos una tabla de quesos con unos vinos, ahí el 15 para nosotros. Y las redes sociales, benditas redes sociales, empecé yo a mostrar en mi blog y en el Facebook. Empecé a celebrarlo nosotros, pero sin querer que se fuera para el extranjero. Pero las redes sociales se leen en todo el mundo. Y de repente empezaron otros países: oiga, están celebrando en Colombia el Día del Grabador, nosotros también, y otros también. Y empiezo a ver reportes en internet de que también celebraban. Lejos de saber de que yo era el creador, las demás naciones, ya tenemos reportes de los 5 continentes donde celebran el 15 de julio como nuestro día, en todos los idiomas. Y eso, cuando se creció, eso fue un enano que se creció. Ya después de cuando yo veo que eso se creó, yo dije: no, pues ahora sí que decir que fuimos nosotros acá en Piedecuesta, que fue la huella, y hacemos la bulla completa, y por eso celebramos todos los 15, y es para nosotros muy particular esa celebración, porque ya no es mía, no es de la huella, es universal, y es un aporte de la gráfica colombiana al mundo de la gráfica internacional. Y qué bien se debe sentir, pues además, no solamente haberlo posicionado, sino el rescate del grabado como tal, ¿no? ¿Quién en los últimos 50, 60, 70 años había realmente decaído tanto que tú vengas a rescatarlo con esa fuerza, ¿no? Maestro Jorge Mantilla Caballero me dijo una vez en su casa, estando visitándolo allá, me dijo: Julio César, hay en el oriente colombiano, más exactamente aquí en Santander, hay 2 momentos de la gráfica. Se los voy a contar, y esa historia la tengo grabada porque él me dejó grabarla, porque si no, no me iban a creer. Me dijo: Julio César, hay 2 momentos en la gráfica. En los años 70, cuando llegó una prensa aquí al Dicas, que fueron 3 añitos. Mientras la compramos, cuando llegó la estrenamos y luego la desaparecieron. Y usted, después de que nace la huella. Entonces, para mí, pues eso ya son cositas que tienen mucho peso, porque yo no soy tan antiguo como ellos, pero ellos fueron los pioneros, pudieron haberlo hecho y no lo hicieron porque se dedicaron a otras disciplinas. Son muy buenos artistas, son grandes artistas, pero no
hicieron el grabado. Lo que sí pasa, por ejemplo, en pueblos como en México, como en Argentina, como inclusive Bolivia, que hay muchos grabadores. Nosotros en Colombia somos muy poquitos. Acá en Colombia, si tenemos 100 prensas, en todo el país son muchas. La facultad de diseño de la UNAM, la sola facultad en Xochimilco, tiene 47 prensas. Un solo edificio. Bueno, pero tú estás haciendo entonces ese legado, estás dejando huella, estás haciendo memoria, estás rescatando un arte tradicional que tiene mucho que contar del mundo de ahora, como estás posicionando también tus discursos a través de la gráfica, así que eso a mí me parece pues clave. Importante, ¿qué viene después de estos 35 años para Julio César? Yo espero que al menos otros 35. Y así será. Que vengan al menos otros 35. Seguir posesionando Amigos de la Huella, que es la exposición internacional con la cual todavía nos conocen más. Las últimas 2 versiones han sido apoteósicas. Antes de la pandemia, 35 países, 900 artistas, acá en Bucaramanga. La versión anterior, post pandemia, no tuvimos tantos países, pero tuvimos 16 países, 300 participantes, pero logramos traer a una de las más grandes artistas gráficas a Colombia. Nunca había expuesto en América, que fue la maestra Olesa Dusheneva, la ucraniana, que estuvo acá en Casa del Libro Total diciembre y enero. O sea, esas son las cosas que vienen para la huella. En septiembre celebramos 20 años de la huella, traemos la internacional con muchos países invitados, esperamos a ver cuánto nos llega. Y nuestro otro hijo, nuestro quinto hijo, la revista. Ese es otro legado más. Ya con sus 18 números, te comentaba anteriormente que también es una revista no solamente a nivel de contenidos de una calidad increíble, sino también el diseño, no podía ser de otra forma, de una diagramación y un diseño espectacular, una revista acabada. Ustedes pueden, no sé si en este momento están viendo la página web, el blog de La Huella y de Julio César, allí pueden tener acceso a esas revistas que además me parece muy importante que sean de acceso. Sí, porque la formación es libre y yo le digo a mis estudiantes, y ellos no me dejan mentir acá, uno tiene que ser coherente con su discurso. Si yo tengo un discurso, tengo que hacer que el discurso valga la pena. Entonces yo soy el profesor en su programa de diseño gráfico y soy el maestro de arte gráficas y el que está siendo grabado y el que les exige esto, el Moleskine. Escúchenlos. Ahorita les vamos a revisar a todos las carteras a ver si salieron dibujando con su libreta. Yo debo ser coherente claro. Con eso para decirles. O sea, ellos se molestan, inclusive me le llegaron a llamar el maldito Moleskine, porque es el 50% de su parcial. Pero es que a ellos les va a servir más adelante, porque yo me los encuentro después de cuando se gradúan. Yo llevo 20 años en la UDI y me los encuentro alumnos de hace 20 años que ya sus hijos son alumnos míos y me dicen gracias a eso, a lo que el Cucho jodía allá calificándome eso, pues hoy en día tengo unas buenas bases para poder crear eso. Entonces yo soy muy coherente en todo mi discurso, nada lo hago sin programarlo. Si tengo una revista de grabado es porque trabajo con una universidad que me facilita el diseño gráfico y aprendí diseño gráfico. ¿Recuerdan cuando hablé de que en Bellas Artes UIS había un énfasis que se llamaba diseño gráfico? Era porque yo tenía que ser ese destino. Me gradúo, me llevan a la UDI y llevo 20 años también haciendo eso. A la par de los 20 años de la huella, los 20 años de vida expositiva como maestro. Todo muy cerrado, muy circular. Y sí, es importante el tema de la práctica diaria, del saber hacer, de perfeccionarse, pero además lo importante para tus alumnos que les enseñes lo vital de la memoria, porque lo que están haciendo allí, y ya vamos a disfrutar de muchas de esas bitácoras, es precisamente eso, un diario de vida, un diario de cómo se vieron ellos frente al mundo, cómo lo representaron en los distintos momentos de su historia. Correcto, y muchos de ellos son testigos de que esas libretas las ejecuto en clase. Mientras ellos están trabajando, yo estoy dibujando, bueno, ahí las tengo, en el orden de la exposición, sala 6, sala 8 y sala 1. Así vamos rodando. De acuerdo. Bueno, 35 años, ¿cómo sigues manteniendo esa motivación y esa creatividad hoy? Primero que me tomo un buen café en las mañanas. A que no hay nada de cuál.
del que produzco yo también en la finca. No, pues, Javier, programa Café Total con Julio Septiembre, César. ¿no? Septiembre estamos acá. O sea, es que uno debe vivir, es que uno a este mundo lo mandaron fue a vivir, a gozársela, no a sufrirla. Yo me la gozo todo el tiempo, yo me la paso gozando. Bueno, excepto en el taxi que venía ahorita que sí, no me la gocé para nada. Y me quedo con esa frase porque viene con una reflexión final que precisamente está atada a algo que comentabas, ¿no? Y es esa forma en que enfrentas no solo la vida, sino el arte, que es una forma desde la libertad. Y esa libertad te dice qué hacer, cómo hacerlo. Entonces terminemos esta noche con esa reflexión. Yo tengo tantas frases que yo me imagino que voy terminando escribiendo un libro ya más de texto, en donde a estas alturas de mi vida yo hago lo que hago porque no tengo que pedirle permiso a nadie. Nadie le pido permiso, ni a mi señora en la casa le pido permiso para hacer mis matachos. Y es que esto de ser artista es mejor que trabajar. Allá pueden ver esa gráfica, que podríamos preguntar si esa frase pertenece a Pablo Gallinazo. Ya Daniel nos dirá que está por allá. Creo que yo la vi alguna vez en una publicación de Pablo Gallinazo, no estoy seguro, creo que la vi en alguna parte y me gustó mucho, y es una de esas frases célebres que tengo en una de mis obras, que es esto de ser artista, es mucho mejor que trabajar. Muy bien, y con esa reflexión, esa suerte de idea de la libertad creativa, de la constancia, de la posibilidad de creerse además el cuento, todos tus alumnos, pero además toda la gente que hace vida en el taller La Huella, de que se puede y se tiene que de alguna manera expresarse a través del grabado, a través del arte, es una muy linda forma de dejar ese otro legado que estás construyendo en estos años. Y bueno, yo creo que no sé si quieres que alguien te haga alguna pregunta, algún comentario antes de acompañar a Julio César por las salas. El vino. Y ahora, mientras ustedes hacen sus preguntas, vamos a hacer un brindis antes justamente de irnos con Julio César a las salas. Ya vamos a traer. ¿Quisieras agregar algo mientras tu público te hace las preguntas, Julio César? No, pues aquí los tendría toda la noche hablando porque pues es un espacio en que me gusta hablar mucho, pero también entiendo la hora, entiendo la distancia de ellos. Me gustaría escucharlos a ellos, al público, si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, aquí tienes muchos alumnos. Vamos a ver cuál de ellos se lanza al ruedo. Ajá. Maestro Julio César, muy buenas noches, felices D5. Héctor Largo, director del taller de grabado La Carda de Málaga. Una pregunta, estamos viviendo la revolución de la inteligencia artificial. ¿Cómo hacer para que no influya y no elimine el grabado? A ver, esas cosas, Héctor, son bien difíciles de controlar. El acceso a los celulares, el acceso al internet gratis en todas partes hace que sí o sí sintamos curiosidad por explorar. No más el efecto gambling que está sufriendo ahorita, esto es una de las muestras. Es en cada persona, en cada estudiante, en cada ser que se quiere expresar, empezar y mirar qué tan bueno le puede aportar, que si le va a coartar esa libertad de expresión o vamos a dejársela que una máquina lo genere y que seamos uno más del montón. Ya, yo no digo que no la utilicemos, porque es que en todo está presente, desde que cuando los teléfonos dejaron de servir solamente para llamar, se convirtieron en inteligentes. Chévere cuando solamente tenían linternita, culebrita y teléfono, pero hoy en día tenemos todo. Yo ya ni cargo el computador porque para eso lo hacemos todo ahí. Hay que explorarlas. Es que el mundo de la creación es una gran maleta en la cual echamos todo. ¿Yo con qué me quiero expresar? Si me quiero expresar con inteligencia artificial, ¿seré yo el que la está creando? No, es que yo me volví experto en prompts. Pero realmente ese es su proceso de creación. O le damos más libertad al hacer propiamente con un lápiz, con un lapicero, o como yo les digo, con un labial, con la pestañina.
Héctor es uno de esos alumnos aventajados que tuve y ya hoy en día anda solo por el mundo en la gráfica, tiene su propio taller. Es también compañero ya docente universitario. Esas son las cosas que uno puede decir, mire, sí funciona el hecho de hacer un Moleskine. Y tiene un criterio, ¿sí? Esto de las IA, pues son herramientas, es una herramienta más y no debe ser nunca la voz definitiva y por supuesto no es la poética que trasciende al artista. El artista es el que tiene su propia condición. Muchas gracias. ¿Quién más quisiera comentarle algo al maestro mientras hacemos el brindis? Buenas noches, máster. Muy orgulloso de estar acá y de que usted esté ahí viéndolo en otra área diferente al salón, allá a su casa, en su cuartico que usted mandó a adecuar y que exige o quiere que no lo saquen de ahí. Pues soy muy feliz de poder complacer eso. Mi nombre es Anderson Arias, soy el director del programa de diseño gráfico y más que preguntarle algo porque conozco de viva voz todo su trabajo, es decirle que para mí es un orgullo que esté trabajando o que haga parte del equipo del programa de diseño gráfico por tantos años y hoy acá pues me tomé el trabajo de venir como en representación de la universidad a valorar eso. Y espero pues que los estudiantes vean en usted como un ejemplo y un paso a seguir y que esos matachitos que lo han traído durante 35 años, ellos puedan, aunque sea un porcentaje muy pequeño, conservar ese legado y que lo vean a usted como esa parte de, o esas ganas que su merced tiene de entregarle todo ese conocimiento a los estudiantes. Porque lo único que nosotros pretendemos hacer desde la universidad es formar estudiantes de calidad y estudiantes que tengan herramientas sólidas en toda la parte creativa. Y siento que ese, como usted dijo, ese Moleskine que a muchos les incomoda, sí les genera unas herramientas muy, muy sólidas, que la inteligencia artificial, que el software, que las habilidades digitales difícilmente lo puedan suplir. Entonces, nada, muy agradecido, muy orgulloso y felicitaciones. Muchas gracias, jefe, gracias por venir. Yo sé cómo es complicado salir de la universidad antes del horario. Muchas gracias por su asistencia. Y nada, pues es que uno debe educar con el ejemplo. Sí, el método que yo utilizo es aprender haciendo. Yo les muestro a mis alumnos que se puede hacer y por eso tenemos a veces como esas chocheras de querer estar en mi otro taller. Yo le digo a mi esposa, vea, es que aquí, allá es mi segunda casa, ya tengo todo, lo único que no me han dejado colocar es la cama, pero ya casi lo logro. Ahí sí no me ven, por ahí. No sé si, bueno, aquí tenemos otro maestro que acabamos de despedir en la exposición anterior, el maestro Julio Peña. No sé si tiene algunas palabras para Julio César, que estoy segura que sí. Buenas noches. Sí, mi nombre es Julio Peña. Estuve mirando todas las obras y realmente es impresionante toda la historia que nos está relatando. Su merced me dice que trabaja, se aprende haciendo y yo también lo hago. O sea, yo vengo de una época de 1980 más o menos, cuando empezamos los dibujantes publicitarios. Sí, todo a mano. Y ahí conocí bastantes artistas. Conocí a David Consuegra cuando trabajaba en la 14, entre 36 y 37. Y casi todos, pues en esa época estaba yo muy joven y era el legado de trabajar a mano. Yo realmente lo felicito porque el ser humano es perfecto. Y yo creo que la labor manual y todo lo que se hace, Dios mío, que se conserve, porque lo que hace el ser humano
es irreemplazable para mí. ¿Sí? Y le tengo una preguntita. Su merced habló de Cuba y Cuba que divulgó el pensamiento. ¿Sí? Yo tengo el concepto de Cuba que tuvo el bloqueo económico y además Cuba divulgó la música. Yo creo que la música de Cuba se la llevaron hasta para Estados Unidos. ¿Sí? ¿A qué se refería usted sobre el legado de Cuba aquí en esta parte de Sudamérica? Tuve la oportunidad de estar en Villa Clara y en La Habana en el año 2009 y de compartir con artistas gráficos y artistas pintores en sus casas, no afuera donde nos llevó el gobierno a mostrarnos las casas que han construido los rusos. No, me llevaron a la casa y me mostraron cómo viven ellos y cómo les tocó. El legado que nos dejó Cuba nos lo refrendaron a nosotros en un pacto llamado Nobel de Paz. Eso lo distribuyeron por Latinoamérica y miremos lo que pasó. Eso fue lo que me referí cuando hablé del legado de Cuba para Latinoamérica. En la parte artística, mis respetos para los grandes grabadores. Tengo contactos, ellos, maestro, quisiéramos estar allá en La Huella con usted, quisiéramos mandar, pero no podemos mandar porque estamos bloqueados o nuestros costos son altos. Venga usted acá. Ir de Colombia a Cuba es muy costoso. Cuando fuimos en una representación cultural y me pude gozar la Cuba real, la del cubano de a pie, la que no está con el sistema. Y son gente espectacular a la cual tenemos muchísimo que aprenderles, pero les ha tocado duro. Sí, yo no sé si alcanzó a ver, porque yo tuve un amigo que estudió allá y hablaba de la forma como preparaban el tabaco y había una persona leyendo y las mujeres trabajando, enrollando el tabaco en medio de las piernas. No sé si alcanzaría a ver eso. No alcancé a verlo, pero me lo contaban ellos porque ellos querían, o sea, ellos tenían tantos deseos de contarle, pero no se lo contaban a todo el mundo por el temor a lo que fuera a pasar. De hecho, hoy en día, desde allá, 2 artistas muy buenos me llaman desde su iPhone. Imagínate. Sí. Bueno, de todas formas, muy agradecido por todo ese trabajo. Hermosísimo. Yo las estuve viendo esta semana. Demasiado trabajo. Realmente felicitaciones por toda esa gran obra que está haciendo. Y gracias por enseñárnosla. Maestro, muchísimas gracias a usted por la participación. También vi su obra, me encantó muchísimo. El color fue una cátedra para mí. Sí, ahí se manejó, manejé primarios y también un poco poco neutralizados, pero en realidad sí están neutralizados para lograr esas luces que estaban ahí. Gracias. Súper genial, maestro. Muchas gracias. A mí me gustan mucho estos encuentros porque logran de alguna manera hacer sinergia. Personas como ustedes dos, ambos con una trayectoria de décadas, ambos además con un interés de dejar un legado a través de la formación, así que qué bueno que se conozcan y que puedan también dialogar en futuro, no solamente en estos espacios, sino también en la misma obra. De verdad que muchas gracias por esa conversación inicial, Julio Peña, al maestro Julio César que tenemos hoy. Bueno, desde el Libro Total, realmente agradecer ese trabajo maravilloso que has estado haciendo, esa posibilidad de que desde Bucaramanga y desde nuestro proyecto podamos mostrar precisamente cada uno de los artistas que has conjuntado en ese esfuerzo de intercambio cultural, que eso es parte pues, de lo que le da vida siempre y enriquece toda mirada cultural y todo proceso de creación, y que pues nos hayas elegido como ese centro de distribución, pero además qué honor tener tu obra, tu antología,
tu proyecto gráfico de 35 años, Julio No, César. el agradecido soy yo porque me prestaron el espacio, porque confiaron en que La Huella como proyecto cultural, ya estamos mudando a proyecto cultural para englobar muchas cosas y vienen cosas muy grandes acá con la Casa del Libro Total. De hecho, cuando a mí me preguntan, oiga Julio, usted tiene un espacio muy bello, ¿eso es suyo? Yo digo, ya quisiera. Es un aliado estratégico muy importante, vienen cosas muy grandes, estamos por ahí conversando cositas que salen interesantes y de pronto puede haber una huella total en camino. Ojalá que sí, y esos proyectos son los que precisamente tratamos de darle apertura, no solamente hacer el patrimonio de esta ciudad y de la nación, de la región, sino ofrecer miradas alternativas y sobre todo proyectos como este, que no son comunes, que son en el mundo de la gráfica, como tú has hablado toda la noche, ha estado de alguna manera relegado, ¿sí? Nos gusta rescatar esa memoria, nos gusta rescatar esos ámbitos de lo cultural que de alguna manera no tienen esa misma facilidad, esa salida. Lo mismo hacemos con nuestro programa Memorias Vivas, con Pacho Centeno, rescatando justamente esos personajes que han dado mucho a la ciudad, pero que de alguna manera empiezan a quedar también en cierto retiro. El programa de Café Total, que entonces vas a ser parte y que hace memoria, pues entonces sería muy importante para nosotros seguir haciendo camino a tu lado. Esa es de las bonitas formas de poder hacer patria. Claro. Esto sí le está aportando a la paz. Esto sí es un aporte a la paz. Espacios como este donde venimos los artistas, nos tomamos un café, compartimos una copa de vino, pero sobre todo vemos un libro, leemos un libro, nos está enseñando que el ser generoso sí paga. El ser generoso transmite tranquilidad, transmite motivos de paz. A mí me enorgullece muchísimo que la Casa del Libro Total me diga sí a todo lo que yo le digo. Sí, o sea, el año pasado tuvimos 5 espacios. A veces le digo yo a Javier, oiga Javier, ¿qué dirán los otros artistas que yo les quito todo? Digo, es que los demás no proponen. Digo, bueno, listo, así sí ya no hay casa. Y que siga la Casa del Libro Total apoyando todo lo que sean los artistas plásticos y los artistas escénicos, todos los artistas. El arte es la mejor forma de vivir. Ser artista mejor que trabajar. Vuelve otra vez la frase. Y en eso estamos. Ojalá en las casas del libro pues podamos ser más y hacer más y reproducirnos a nivel nacional. Estamos creciendo a nivel nacional. Ya contamos con 6 casas del libro. Vas a contar con esos espacios también de distribución del proyecto y la idea es que pues seamos muchas más. Bueno, vamos a hacer el brindis, por favor, el brindis de apertura oficial ya de esta exposición. Salud, salud. A todos ustedes, a don Álvaro, a Daniel, a mis estudiantes, a mi esposa, a mis hijos, a mis nietos, a mi nieto, porque todavía hay uno solito. En fin, salud. Gracias por venir y la gráfica jamás morirá mientras existan los Quijotes. Salud.